Señores, presenta un espacio de liberación, sanidad y restauración, llegando al alma y a la conciencia, con la predicación de la palabra de Dios. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y ya con ustedes, los evangelistas Vladimir Valle y Scarlett Pérez, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes Buenas tardes, creer. estimados hermanos y amigos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar un día más de la semana aquí en esta radio, exaltando el nombre de nuestro Cristo. Hay que ser agradecido con nuestro Cristo a pesar de las dificultades en que usted esté pasando ahorita, a pesar de esa circunstancia difícil donde usted siente que ya no puede más. Pero déjame decirle que hay un Cristo que está dispuesto a ayudarle. No importa el pecado que usted haya cometido, el único pecado que Dios no perdona es no poder aceptar a Cristo, negar que Cristo ya vino. Que Cristo ya vino y que fue muerto y que también resucitó al tercer día. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros sigamos creyendo en Él, que Él lo puede hacer, que Él puede hacer ese milagro que tú tanto estás esperando en tu vida. Así que damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, y si tiene a disposición su Biblia, le invito a que abramos nuestra Biblia. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. A mí me gusta toda la escritura. Toda la escritura me gusta, pero me fascina mucho el Antiguo Testamento. Hay mucha riqueza espiritual que uno puede aprender a través de su palabra. Hay que pedirle a Dios sabiduría para poder interpretar la escritura, porque Dios quiere algo bueno que nosotros aprendamos cada día de Él. La palabra que hoy quiero compartir contigo la podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 19. La semana pasada se estuvo hablando acerca de David y Betsabé, luego de las consecuencias que Dios había dicho al rey David que él iba a tener a causa de su desobediencia, porque sabemos que todo pecado, por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, tiene consecuencias. Y esta fue la situación que se le presentó al rey David. Y las consecuencias de su pecado fueron muy graves, tuvo un costo muy alto. Entonces quiero que abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 19. Dice así la palabra del Altísimo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: David vuelve a Jerusalén. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo avergonzado que había huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. También, si podemos leer en esa misma parte, 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Dice: entonces el rey se turbió
y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Es muy impresionante cuando usted comienza a leer la Escritura y se conmueve al poder leer esta parte de la Escritura que habla de las consecuencias que tuvo el rey David por su pecado. Y el rey David venía experimentando muchas tragedias en su vida. Espíritu Santo de Dios, vengo ante tu presencia, primeramente dándote la gracia por esta oportunidad. Espíritu Santo de Dios, que sea tu Espíritu hablando a esas vidas, a esos corazones, que tú seas, mi Dios, redarguyendo esos corazones, mi Dios, amonestando, dando esa palabra de consuelo, esa palabra de aliento, esa confirmación, mi Dios, que están esperando, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando, mi Dios, como siempre lo has hecho. Administra las vidas, Señor, que se encuentran quebrantadas, que se encuentran, mi Dios, en un momento difícil de su vida, donde pensaron que nunca iban a llegar, Señor, pero tú eres el mejor maestro, Señor. Tú eres, mi Dios, el mejor psicólogo, Espíritu Santo de Dios, que tú administres nuestras vidas, Señor, y lo sigas haciendo, y que tu misericordia no sea parte, mi Dios, de cada uno de vosotros, que tú seas hablando y dando sabiduría, usando esta boca, mi Dios, para hablar, mi Dios, tu santa y bendita palabra, que es tu voluntad, que cada uno de nosotros podamos proclamar que tú eres ese Cristo resucitado, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo que sigue haciendo milagros y prodigios. Tú eres ese Cristo resucitado. Solamente hay que ser perseverante y seguir teniendo fe que tú harás la obra y concederás las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por quedarte en nuestras vidas. Amén. Como estábamos hablando, en 2 de Samuel, capítulo 19, habla la Escritura cuando el rey David perdió a su hijo, murió su hijo. Este era el tercer hijo del rey David, que había dado a luz, su mamá se llamaba Maaca. Y dice la Biblia que las consecuencias que el rey David tuvo fueron muy fatales. Sabemos que una de ellas fue la muerte de su primer hijo, entre él y Betsabé. Este niño, Dios dijo que este niño no iba a vivir, y así fue, el niño murió, porque Dios así lo había dicho. Ya estaba pronosticado la muerte de este niño. Y en este caso usted puede ver cómo cuando el niño entre Betsabé y David, Dios ya había hablado, ya había profetizado, ya había un pronóstico que este niño iba a morir. Entonces David asimiló el duelo, porque es algo que ya iba a pasar, como cuando a una persona le pronostican un cáncer y le dicen que tiene tanto tiempo de vida. Entonces ya la persona ya se va preparando porque ya sabe lo que le viene. Y David sintió el dolor tanto de su primer hijo con Betsabé y también de este joven Absalón. Él sintió el mismo dolor porque somos padres y sentimos. Y dice la Biblia que
usted puede leer cómo el rey David lloraba, se rasgaba su espíritu y su alma por la muerte de este joven. Yo no sé si tú te encuentras en una situación, en una circunstancia como se encontraba el rey David, atribulado, angustiado por alguna circunstancia que tú sabes que ya no se puede volver a componer. Y el rey David se encontraba en esta situación. Y dice la Biblia que él decía, ¿quién me diera que yo pudiera morir en lugar de su hijo? Pero eso ya no se podía, pero él lo analizó, él lo pensó, él lo quiso morir en vez de su hijo. Podemos ver cómo el amor de Dios es tan grande. Lo podemos comparar con esta situación y en esta circunstancia, porque así como el rey David deseaba haber morido, haber muerto, en vez de su hijo, de igual manera nuestro Señor Jesucristo deseó, no solamente deseó, sino que lo hizo. Él dejó su trono haciéndose hombre, haciéndose de carne y hueso, semejante a ti y a mí. Él murió en una cruz, en un madero, para que tú y yo podamos llegar a ser salvos, porque cuando Adán y Eva pecaron, todos ya estábamos según la ley muertos. Porque la desobediencia lo lleva a la muerte primeramente espiritual y luego a la muerte física. Y habla la escritura, usted puede leer que dice que el rey David lloraba y decía en el versículo 33 del capítulo 18 de Segunda de Samuel, hijo mío Absalón, hijo mío, ¿quién me diera, dice, que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Sabemos que el amor de Dios, dice la escritura, usted puede leer la escritura que dice que el amor de Dios es comparado como la gallina que cuida sus polluelos. Usted puede ver las gallinas, cómo las gallinas cuidan. Las gallinas van a traer el alimento y se lo dan a esos pollitos. La gallina, cuando esos pollitos tienen frío, agarra sus alas y los mete ahí a todos sus pollitos. Como la gallina se pone como una fiera si alguien le quiere tocar o le quiere hacer daño a esos pollitos. De igual manera nuestro Señor Jesucristo es así con nosotros. Él cuida de sus hijos, de ti y de mí. Él cuida de nosotros. Y habla la escritura que así como el amor que tenía el rey David hacia su hijo, así es el amor de Dios hacia ti, hacia mí. Y podemos ver la actitud de este joven Absalón. Sabemos, anteriormente estuvimos viendo acerca de comportamiento de este joven Absalón, cómo se le rebeló a su padre y quería quitarle el trono. Él quería heredar en vida, quitar a su padre y ponerse él. Como él puso en mal a su padre para él poder agarrar personas a su favor. Y sabemos que el único traicionero aquí desde un principio fue el diablo, que un día quiso ser semejante a Dios y convenció a la tercera parte de los ángeles, porque él quiso ser igual a Dios, pero sabemos que nuestro Cristo es más poderoso. Y habla la escritura, usted puede ver que así es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que no importa lo que tú hayas hecho, no importa la clase de pecado, lo tan miserable que tú te sientas. Así de igual manera era el rey David, a pesar que su hijo
Si Absalón hubiera tenido la oportunidad de matar al rey David, él lo hubiera hecho. Así como nuestro Señor Jesucristo un día vino a esta tierra hace más de 2000 años y fue crucificado por los mismos que escuchaban su enseñanza. Por eso la Biblia dice que la cizaña siempre va a estar incluida. Y dice la Biblia, usted puede leer capítulo 19, versículo 1, dice que dieron aviso a Joab y le dijeron: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Es normal que cuando se nos muere un familiar, un hijo, como seres humanos sentimos. Es normal, pero en este caso el rey David lloró más amargamente porque él sabía, él no estaba seguro de la salvación de este joven, porque sabemos que este joven estaba en desobediencia. Yo no sé si tú, jovencito, jovencita que me está escuchando hoy en día, está en desobediencia, está en altanería contra tus padres. Pero la Biblia dice que al soberbio él lo mira de lejos. Y esto es lo que pasaba en este joven. Este joven Absalón murió en una rebeldía. Y sabemos que Dios no le gusta que nuestros jóvenes estén en rebeldía. Y el rey David tenía conocimiento que había un lugar de tormento. El rey David sabía que había un lugar de bienestar para todos aquellos que vivían en obediencia. Por eso él trataba de vivir en obediencia a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, porque aquí no hay nadie perfecto. El rey David sabía que había un lugar de tormento para los desobedientes y que había un lugar especial llamado el seno de Abraham para todos aquellos que hicieran la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él sabía, y esa era la preocupación y esa era el dolor, esa era la inseguridad que él sentía por su hijo. Sabemos que para un cristiano el morir es ganancia, pero no sabemos qué habrá pasado con este joven Absalón. Y dice la Biblia que Joab no entendía. Joab era sobrino del rey David. Además de ser sobrino del rey David, era el jefe de su ejército. Joab no entendía el amor del rey David hacia su hijo Absalón, así como el enemigo no entiende cómo nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, que se hizo hombre, se hizo semejante de carne y de hueso para poder morir por ti, por mí, aunque muchos lo rechacen y siguen aún negando el nombre del Cristo resucitado, aunque muchos siguen dando mal testimonio y por causa de eso el evangelio es vituperado, pero sin embargo ese Cristo resucitado nos sigue amando y nos sigue invitando. Él quiere que nosotros lo invitemos para que Él entre a nuestras vidas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y eso es lo que Joab no entendía, que por qué el rey David amaba tanto. Y dice la Escritura que el pueblo entró escondidamente. Imagínense, era un tiempo que debería de ser de regocijo. Era un tiempo donde todos deberían de estar contentos. Pero sin embargo, dice la Escritura que el pueblo entró a escondida. El pueblo entró como que haya perdido una batalla. Así se sentía el rey David. El rey David no estaba disfrutando
el momento de victoria, porque según para Joab había sido una victoria haber matado al joven Absalón, aun cuando el rey había dado una orden a sus oficiales que no tocaran al joven Absalón. Pero sin embargo Joab no le importó y él violentó la orden y mató al joven Absalón. Entonces Joab no entendía. Joab es el prototipo de aquellas personas que dan consejos adversos a la escritura. Hay muchas personas que cuando tienen alguna dificultad van a donde su vecino que es inconverso y le plantean su problema y le piden un consejo. En muchas ocasiones quizás van a donde un psicólogo que no es cristiano. O incluso van donde su mamá quizás que no es cristiana. O donde alguna vecina que no es cristiana. Y los consejos muchas veces que dan estas personas son contrarios a lo que habla la escritura. Por eso es necesario leer la escritura, porque a través de ella podemos encontrar palabras de consejo, palabras de edificación, de lo que Cristo nos quiere enseñar a través de ella. Y dice la escritura que Joab y todo el pueblo entró a escondida, no disfrutó el momento. Así hay muchas personas que se encuentran atribuladas, que se encuentran desesperadas, que aún ni el día de su cumpleaños lo pueden disfrutar, se sienten amargadas. Pero hay un Cristo que es de vida, hay un Cristo que vino a dar alegría y vino a dar paz a ese mundo que se encuentra atribulado. Ese Cristo resucitado. Y dice la escritura, usted puede seguir leyendo, dice que el rey David, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Es muy triste cuando uno comienza a leer esta escritura, ese dolor que el rey David sintió hacia su hijo. Fue muy terrible. Y dice la escritura que entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y la de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Joab sentía que el rey estaba avergonzándolos a ellos, pero el rey no estaba avergonzando a nadie. Era la misma maldad de Joab, que lo sentía miserable, que él se sentía avergonzado por él no haber cumplido esa orden del rey David de no tocar al muchacho Absalón. Y sabemos que Joab era un hombre impulsivo. Era un hombre que se le metía en el pensamiento matar pasarle la cuenta a alguien. Él lo hacía sin temor y sin temblor. Así hay muchas personas como Joab, quizás no matan con pistola, no matan con balazo, pero matan con murmuraciones, matan con contienda, matan metiendo la cizaña, metiendo el cuento, la injuria y la calumnia. Y dice la escritura, usted puede leer, dice que Joab le dijo al rey: hoy has avergonzado el rostro de tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y la de tus hijas y la de tus mujeres, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa a tus príncipes y siervos. Eso era lo que Joab creía. El hecho que el rey David estuviera llorando por su hijo fallecido, eso no significaba que él odiara a sus oficiales, odiara a sus mujeres y a sus otros hijos. Son cosas muy diferentes. Lo que pasa es que Joab era una persona insensible, una persona, como les decía, que cuando él quería pasarle la cuenta,
vengarse de alguien, él lo hacía sin piedad, sin remordimiento. Y sabemos que el corazón del rey David era diferente. Y dice la Biblia que le dice Joab, está amando a los que te aborrecen. Y dice que Joab vino y amenazó al rey David y le dijo que se levantara, que fuera a hablar con el pueblo, porque si él no lo hacía, que él iba a levantar a la gente en contra del rey David. Podemos ver la amenaza, podemos ver que hay personas que se comportan como Joab, que cuando estás en un momento difícil, en una circunstancia difícil, se aprovechan de la situación. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo hicieron cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo, dice la Biblia, en aquel madero. Usted puede leer la Escritura. Dice la Biblia que cuando él estuvo en aquel madero clavado, dice que los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, todas aquellas personas que iban a escuchar aquellas enseñanzas tan preciosas, aquellas parábolas tan preciosas que nuestro Señor Jesucristo enseñaba, ellos mismos fueron los que lo entregaron, los que lo mataron, los que lo vituperaron, los que se aprovecharon de él cuando lo miraron en aquel madero, en aquel momento difícil, que ellos creyeron que ese era su final, pero realmente Cristo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Y dice la Escritura que Joab le habló ásperamente al rey. Sabemos que al rey nadie le podía hablar ásperamente. E incluso podemos ver al profeta Natán, cuando fue a amonestar y a exhortar al rey David, fue con una parábola, para entrarle por medio de la parábola. No fue directamente a decirle, así dice el Señor. ¿Me entiende? Porque era el rey con quien estaba hablando. El rey tenía la potestad en ese momento de hacer lo que él quería. Entonces tenía que tener sabiduría para poder hablar con el rey. Y sin embargo podemos ver aquí a un Joab que se aprovechó de la circunstancia, se aprovechó de la situación al ver al rey David en un estado emocionante, vulnerable. Y dice la Escritura que levantándose pues ahora y ve afuera, le dijo, y habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que no, si no sales, no quedará ningún hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido, dice en el versículo 7. Ahí podemos ver claramente la amenaza que le hizo Joab al rey David, porque Joab era un hombre muy duro, era un hombre muy soberbio y muy altanero. Joab no estaba cuidando la posición del rey David. Joab se cuidaba su misma posición, porque si usted puede leer a través de la Escritura, usted se va a dar cuenta cómo Joab mató a Amasa para que el rey David no le quitara su cargo. Es una bendición haber compartido la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y si Dios nos permite, vamos a seguir el próximo programa. Amén, que Dios les bendiga. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo El ministerio El Rey de Reyes y Señor de Señores presentó un espacio de liberación, sanidad y restauración, llegando al alma y a la conciencia, con la predicación de la palabra de Dios.
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Puedes contactarnos a los teléfonos 8674-2853 o el 8135-3283. El Rey de Reyes y Señor de Dios es Señores. capaz de hacer